tienen más conflictos que nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Qué importante es poder enseñarles a resolver esos conflictos con sus hermanos. Amén. Que no hablen mal de sus amigos, que no piensen mal de sus amigos, sino que verdaderamente poder enseñarles a tener un corazón a amar. Amén. Creo que es algo que tenemos que esforzarnos con nuestros hijos pequeños. El que sepan ser uno. Y bueno, esta generación de jóvenes que vemos hoy es una generación lista para empezar a interceder, a empezar a participar en lo que el Señor tiene. Yo recuerdo que cuando yo comencé como en el ministerio, lo primero que tomé fue como los jóvenes. En otra congregación, todavía no existía esta congregación, y los pastores de jóvenes que habían habido antes era tener cultos con ellos y cosas, y yo recuerdo que los tomaba y los llevaba a lugares territoriales a hacer intercesiones. Y hicimos intercesiones por toda la nación, levantábamos la sangre en los ríos, hacíamos intercesiones para ellos, fue una locura. En la noche no podían dormir porque los atacaban los demonios, tenían todas sus guerras. Recuerdo que una vez fuimos a interceder a un lugar, se había caído un bus acá en la salida de San Fernando, y ese mismo día que se había caído fuimos a orar. Y estaba todo ahí, las noticias, estaban los trajes de la gente, los que había muerto, había quedado toda la ropa ahí botada, porque hoy murió harta gente, ¿saben? En San Fernando, ¿no? Y recuerdo que nos pusimos a interceder, de repente aparecieron unos monjes, fue como, y salimos arrancando y todo, fue nuestra experiencia. Nos subimos arriba de las letras San Fernando, ahí donde están, nos subimos arriba a hacer intercesiones. Esas eran las intercesiones que nosotros teníamos con los jóvenes. Enterramos Biblia en todos lados, ¿no? Hicimos una locura. Pero ¿sabes qué? Lo disfruté tanto porque ellos tienen un corazón apasionado por el Señor. Lo que pasa es que la tibieza de nosotros genera más tibieza en ellos, porque impartimos esa tibieza en ellos. Entonces necesitamos el verdaderamente estar listos para experimentar al Señor, no para aprender del Señor, sino para experimentar. Y en ese experimentar aprenden de Él. Entonces, estas experiencias son preciosas. Yo recordábamos cuando Benjamín, ¿qué edad tenía? 5 años, parece, cuando llegó, ¿no? 5 años. Era como, como más pequeña que la Betel. ¿Qué edad tiene la Zoe? Como la Zoe, cuando llegó Benjamín. Entonces, Ignacia también tenía esa edad y Constanza era más chiquitita. Entonces, hoy día verlos en esta adolescencia y creciendo, desarrollando sus dones. Benjamín está, cierto, ahí aprendiendo a tocar instrumentos, Ignacia también, está dibujando, estamos escuchando al Señor, teniendo tiempos con el Señor de búsqueda. Y claro, también tienen la tendencia a veces a cosas del mundo porque es normal. Ayer veíamos una película que trata como de todo esto de los videojuegos y de cómo absorbe la vida y era como un mundo de videojuegos. Se ponían como en esos tipo antifaz, no sé cómo se llama eso, y se metían en, no me acuerdo cómo se llama la película. Es muy buena. Y yo les decía, ¿viste? Esto es la realidad. Y ellos me decían, no, si esto es una película. No, si esto es la realidad. Y lo que viene y todo, y uno... Claro. Es muy probable, es decir, es muy probable que desaparezcan muchos trabajos, mucho. Y es parte de lo que se nos viene y bueno, asumirlo. La ciencia aumentará, dice la escritura,
todo va a aumentar. Lo importante es que nuestro corazón esté enfocado en el Señor, que no perdamos de vista la realidad, que eso es lo importante, que a veces no somos conscientes de la realidad que estamos viviendo, sino que estamos absorbidos, ¿cierto?, por un tipo hipnotismo, ¿cierto?, del sistema de este mundo. Y Pablo hacía mención, es decir, no nos conformemos a este siglo, porque no somos parte de este siglo, aunque vivimos en este siglo, no somos parte del pensamiento del siglo, sino que nuestro pensamiento es un pensamiento desde el carácter y el pensamiento y el corazón del Señor. Y qué importante es poder vivir en base a esa cultura. La iglesia porta una dimensión de poder vivir una cultura en el Señor. No una religión, no un culto de día domingo, sino que culturalmente podamos estar escuchando al Señor todo el tiempo. ¿Qué es lo que perdió la iglesia? La voz del Señor. La iglesia se enfocó a hacer otras cosas, obras sociales, se enfocó a hacer reuniones, crecimiento, todo un espectáculo cristiano que era súper bonito, pero eso, si no tenía la consistencia de la voz del Señor, se diluye en la vida. Lo importante es aprender a reconocer la voz del Señor en mi tiempo que estoy viviendo. Y eso se va desarrollando. El escuchar al Señor es un desarrollo diario. Es algo que, así como uno cuando va aprendiendo un lenguaje y va desarrollando palabras nuevas, y va escuchando palabras nuevas, y va entendiendo cosas nuevas, y en la voz del Señor tiene esa misma agudeza, esa misma sensibilidad, donde yo voy desarrollando el lenguaje del Señor y empiezo a reconocer cómo Dios habla, cómo Dios puede hablarme. Si yo limito al Señor, que Él solamente me puede hablar un día domingo, solamente me va a hablar un día domingo. Si yo creo que solamente el Señor me puede hablar a través de la Biblia, solamente voy a escuchar al Señor a través de la Biblia. Si creo que el Señor solamente me puede hablar de alguna forma, estoy limitando la voz del Señor. Lo importante es poder reconocer que Dios constantemente se comunica con nosotros, todo el tiempo. Él todo el tiempo se está comunicando. Yo todo el tiempo, por el amor que tengo con mi esposa, nos comunicamos, aunque no todo el tiempo hablamos. Pero yo me comunico con mis ojos, me comunico con mis gestos, me comunico con mi forma de cómo me comporto. Todo el tiempo estoy comunicando algo. Bueno, Dios también. Dios también. Y también se comunica a través de lo que Él crea. Su creación va generando un comunicar del Señor. Por eso cuando nosotros empezamos a mirar la creación, ¿qué es lo que encontramos? El corazón del Señor, su mente. Empezamos a encontrar cómo es su nobleza, cómo es su pureza, cómo Él creó todas las cosas conectadas, cómo está todo unido, todo diseñado perfectamente por Él. Porque su corazón es así. Su corazón es así. Y qué importante es para este tiempo, como orábamos, el tema de las aguas. Adorábamos con esa fuerza. Adorábamos con esa fuerza. Poder entender que las aguas le pertenecen al Señor. La iglesia necesita aprender a conectarse con los cuerpos de agua. Hay ángeles de agua. El agua es trascendente para poder gobernar. Somos seres de agua. Completamente de agua. Nuestra mente está completamente de agua. Nuestro cuerpo está constantemente necesitando agua. Amén. Entonces, los cuerpos de agua son trascendentes para la iglesia. Quien gobierna las aguas, gobierna los territorios. Es así. Aún en lo natural, la gente que tiene más dinero lo que busca son las aguas, adueñarse de las aguas. Porque en las aguas está la vida. Aún todo lo que hoy día se mueve, imagínense lo relevante que se ha vuelto el agua, que toda la electricidad que tenemos es en base a agua. Y hoy día la electricidad es lo primordial para nuestra generación. Para nuestra generación, hoy día la electricidad es prioridad. Todo se ha ido
todo ha sido atraído por la luz. Todo es atraído por la luz. Todo lo que nosotros usábamos, las teteras hoy día son hervidores, todas las cosas empezaron a ser atraídas por la luz. Porque la luz tiene esa capacidad de atraer. Toda la creación es atraída por la luz. ¿Amén? Entonces, cuando Jesús le hace tirar la red a Pedro, eso es una señal. Ahí comienza el ministerio. ¿Y dónde se despierta el llamamiento de Pedro? En las aguas. Una generación que no se conecta con las aguas no se puede conectar con su asignación como iglesia. La iglesia se conecta con el corazón del Señor en las aguas. Por eso es tan importante para el Señor que volvamos a conectarnos con las aguas, porque ahí va a despertar una nueva adoración, va a despertar tu propósito, una asignación. Cuando tú empiezas a conectarte con las aguas, te conectas con la vida del Señor. Busca tus aguas. Busca tus aguas en tu territorio. Busca tu mar, busca tus ríos, busca tus aguas. Busca conectarte como el ciervo, decíamos, que clama por las corrientes de agua. ¿Cómo clama el ciervo? El ciervo pone su hocico en la tierra y empieza a gemir porque sabe que bajo la tierra hay aguas que están corriendo y él siente las vibraciones del agua, siente el aroma del agua y él gime para que esas aguas que están abajo salgan. Y gime con su hocico en la tierra. Es una generación que se humilla para que saque, cierto, de esas aguas escondidas para que pueda beber esta generación. No buscan solamente las aguas, sino que despiertan y abren camino para que las aguas corran. Así como los elefantes, ¿cierto? En la tierra, cuando van los elefantes, los primeros que llegan cuando se derrama el agua son los elefantes y los mamuts. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de generar surcos en la tierra para que los demás animales puedan llegar a beber y no se junten todos en un solo lugar. Entonces, cuando van los elefantes corriendo todos porque viene el agua, van generando un surco y ahí ese surco genera que lleguen las aves, que lleguen distintos animales a poder beber. Así también los hipopótamos. Los hipopótamos son los primeros en llegar. ¿Sí? Y se dan un baño y todo, viene todo ese ritual que tienen los hipopótamos preciosos. Y moto. Inevitable pensar en él. Pero bueno, la generación de Josué y Caleb, que hoy día somos nosotros, esa generación con pies de gigante que está dejando huellas para que se surque la tierra y los ríos del Señor lleguen a nuestras generaciones. ¿Por qué no le están llegando agua a nuestros hijos? ¿Por qué no están bebiendo de las aguas del Señor nuestras generaciones? Porque estamos pisando con debilidad. Y es tiempo de pisar con fuerza, adorar con la potencia que el Señor te puso, adorar con convicción, vivir con fe. ¿Para qué? Para que esas aguas despierte el corazón de nuestros hijos y ellos estén sedientos de las aguas vivas del Señor. De las aguas vivas del Señor. Amén. Entonces, qué precioso es cómo el Señor conecta a Pedro con su llamado en las aguas. ¿Y cómo lo hace? En el milagro de las aguas. Revienta, ¿cierto?, la red de peces. ¿Y qué fue ese de reventar? El reventar del llamamiento. No reventaron los peces no era lo importante era Pedro en ese momento. Los peces no es el mensaje de los peces, Dios te va a hacer multiplicar tu red de peces. Hermano, la red quedó ahí, olvidada, los peces Pedro no los vendió, nada. Pedro no tuvo tiempo de vender los peces. Dios le dijo, ven y sígueme y te haré pescador de hombres. Deja eso ahí. Eso solamente para que tú veas la asignación que yo tengo contigo. Entonces la iglesia está entretenida con la red de peces, pero sin darse cuenta se enredó ahí. Y se olvidó del llamado del Señor. Y estamos todo el día atrapados pensando cómo generar dinero, cómo generar esto, cómo generar, que estás enredado en una red porque no estás viviendo el llamado del Señor. Hay gente que va a vivir enredada en la red
Y hay otros que verdaderamente están viviendo en el llamado del Señor y entendieron que los milagros de multiplicación no son para quedarse ahí, sino que pertenecen al río. Yo tengo que entender que yo pertenezco a las aguas del Señor. Cuando yo me acomodé y empecé a perderle el gustito a estar en las aguas y perder el control, es porque de alguna forma estoy estancándome en lo que Dios tiene. La iglesia debe experimentar el depender de Dios en todo tiempo. Todo tiempo depender de Dios. Y el depender de Dios genera falta de control, genera entregarse a las aguas del Señor. Decir, yo pertenezco a tus aguas, a donde tú me digas yo iré, donde lo que tú quieras yo voy. Señor, yo estoy listo, yo estoy preparado, yo quiero vivir tu día. Tu voz es lo más que suficiente para mí. No necesito nada más que lo que tú me digas, lo que tú me hables. Y empezamos a vivir en los ríos del Señor. Y de repente en medio del río vamos a encontrar unos que van por allá lejos, mucho más lejos que nosotros. Pero yo siempre cuando veo a los hermanos que van allá digo, ya, estoy en el río. Lo importante es estar en el río. Lo importante no es si unos van más adelante, otros más atrás. Lo importante es estar en el río del Señor. Estar viviendo los ríos del Espíritu. Muchos ministerios ya no están en los ríos del Señor. Ya no les interesan los ríos del Señor. Le perdieron el gusto a los ríos y empezaron a disfrutar más la red de peces. Israel tuvo que pelear con el pueblo de los filisteos por las generaciones, tuvo que aprender a pelear sus hijos, tuvo que aprender a pelear sus territorios, tuvo que aprender a pelear las aguas, porque lo que más reclamaban los filisteos eran las aguas. Los filisteos querían las aguas. Aún el dios de los filisteos, que era Dagón, era mitad hombre, mitad pez. ¿Por qué? Porque ellos establecían que su Dios les había dado esas aguas. Y el dios Dagón era el dios de las cosechas. Era el dios de las cosechas. Filisteo peleaba las cosechas, peleaba las generaciones, peleaba los hijos, peleaba los tiempos. Entonces, la única forma si usted lee la escritura, cuando Dagón es destruido, es cuando el arca de la presencia del Señor se introduce dentro del templo de Dagón y dice que el arca ¡pah!, lo rompió, lo despedazó. Cuando fueron a encontrarlo, primero lo encontraron botado. Y dice que lo levantaron y lo volvieron a posicionar. Y después vinieron y el arca ya lo había vencido. Entonces la única forma de vencer estos espíritus territoriales dentro de nuestros hogares, de nuestras atmósferas, es adorando. El adorar es despertar las aguas del Señor y decir, yo voy por los ríos del Espíritu. Adorar hasta que Dagón sea vencido y nos devuelva las cosechas, pero que son cosechas que le pertenecen al Señor para servirlo a Él. Los filisteos siempre le robaban las cosechas a Israel. En Génesis, si nosotros leemos, dice que la escritura, el Espíritu se movía sobre las aguas. El gobierno de nuestras aguas tiene que estar siendo experimentado por el Espíritu. Que el Espíritu vuelva a gobernar nuestras aguas. ¿Cómo puede gobernar nuestras aguas el Espíritu? Viviendo en el Espíritu, volviendo a vivir una vida en el Espíritu, volviendo a buscar al Señor, volviendo a tener una intensidad con el Señor, volviendo a tener esa vida del Señor, ese guiado por el Espíritu, viviendo a Dios. Entonces, algo súper importante a establecer en este tiempo es poder gobernar, ¿cierto?, las atmósferas en nuestros territorios. Pero para eso necesitamos gobernar sobre las aguas.
La iglesia fue llamada a gobernar 3 dimensiones en la tierra: los cielos, la tierra y las aguas. Los cielos son gobernados a través de la adoración. ¿Cómo yo gobierno los cielos? A través de la adoración. La iglesia gobierna cuando adora desde los cielos. Una iglesia que ya no adora desde el plano terrenal, sino que una iglesia que está dimensionada en los celestiales, adorando. Fuimos llamados a gobernar. Es decir, la iglesia que no gobierna es una iglesia que no está entendiendo su llamamiento. Fuiste llamado a gobernar las atmósferas. Y gobernar tiene que ver con no que no ocurra nada, sino con solucionar lo que está ocurriendo y decir esto no es de Dios, lo soluciono. Veamos el gobierno de Dios, aprendamos del gobierno de Dios. ¿Cómo fue el gobierno del Señor? ¿Experimentó la traición de Satanás? Sí, ¿cierto? En medio de su gobierno. Wow, ¿Dios tenía un mal gobierno? No. La forma de gobernar, Él es confiar. Confiaba, su gobierno tiene que ver con la confianza, pero en ese confiar, Él va y soluciona el problema. ¿Y qué hace? Muriendo. Y vence. Eso es gobernar. No tolerar, sino que tiene que ver con ver el conflicto y decir, esto hay que enfrentarlo. Gobierno. Esto que estoy viendo, que se está moviendo en los aires de mi territorio, esto hay que enfrentarlo. Esto que veo que se está moviendo en los aires de mi casa, esto que estoy viendo que se está moviendo en las atmósferas, lo confronto, no lo tolero. Voy y lo confronto. ¿Y cómo lo confronto primero? Adorando. Genero atmósferas de adoración. La adoración es una llave para confrontar las atmósferas celestiales. No me conformo a los cielos cerrados, sino que quiero ver una manifestación de los cielos en movimiento. ¿Cómo soluciona el problema de Adán? ¿Cierto? Dios lo establece en una dimensión de gobierno, le da autoridad, le delega autoridad, le dice, mira, vas a gobernar en esto, esto, ¿cierto? Vas a sojuzgar, vas a llenar la tierra, vas a gobernar, lo establece. ¿Qué es lo que hace Adán? Desobedece, peca, pero ¿qué es lo que hace el Dios? Soluciona. ¿Y cómo soluciona el problema? Matando la vida de Adán y haciendo un nuevo Adán en él mismo. Pero él asume, porque el que gobierna asume la responsabilidad y dice, no, que fue Adán. No, eso me corresponde a mí solucionarlo, yo gobierno. Va y muere y da vida a un nuevo Adán. Dios es alguien que gobierna solucionando lo que está mal, aunque se demore años. Él está dispuesto a esperar el tiempo perfecto para solucionar eso. Dios no va a dejar algo inconcluso. Dios no va a dejar algo a medias. Dios no va a dejar algo así. Es tanta su dimensión de gobierno que Él está dispuesto a dar su vida para que eso se establezca nuevamente en el orden que Él estableció. No puede negar la esencia de gobernar. ¿Y cómo gobierna? Dando su vida. Si tú no estás dispuesto a dar tu vida por las cosas que Dios te ha dado autoridad, no estás verdaderamente sirviendo al Señor de todo corazón. Si Dios te dio hijos y no estás dispuesto a trabajar con ellos, ministrar con ellos, buscar al Señor con ellos, buscar hasta que el curso de Dios se establezca en ellos, estamos mal. Si Dios nos dio un conyugazgo, un matrimonio, y no vamos a estar peleando por el gobierno del Señor en ese lugar, es porque no estamos entendiendo aún los trabajos que el Señor nos da. Amén. ¿Cómo gobernamos los cielos entonces? ¿Cómo? Adorando. Adorando, hermano. Adorando. ¿Cómo gobernamos en la tierra? Viviendo una cultura de luz. Amén. ¿Y cómo gobernamos las aguas? Buscando al Señor.
quebrantándonos delante de Él, entrando a sus profundidades. 3 ámbitos de gobierno: cielo, tierra, aguas. Los cielos, adoración. La tierra, cultura de luz. Aguas, quebrantándonos con Él, entrando a sus profundidades. Intimidad con el Señor. Alguien que no tiene intimidad con el Señor no está entrando en sus profundidades. Ahí donde las presiones te aprietan. Ahí donde la presión del agua viene, ¿cierto? Porque vamos al espacio y vemos y no hay presión. Y queremos mirar el cielo y no hay presión. Es decir, vamos y no hay gravedad, no hay presión, no hay nada. El hombre puede mirar galaxias, ¿cierto? Y millones de años luz, pero cuando tiene que mirar las aguas llega hasta ahí nomás, porque es demasiada la presión. Mirar hacia abajo. Bueno, a nosotros nos ocurre lo mismo. A veces queremos solucionar los problemas de afuera y no estamos viendo los problemas que pasan dentro de nosotros. Primero, chequea tu corazón, chequea lo que se mueve, chequea si hay división dentro de ti, chequea si hay amor dentro de ti, chequea si hay celos, si hay contienda, si hay envidia, chequea lo que se está moviendo dentro de tu corazón, chequéalo, entra a tus profundidades, chequea si hay ego. ¿Cómo sé que hay ego? Porque no estoy buscando al Señor. No estoy teniendo tiempos con el Señor a solas. El sentarse a solas con Dios es porque verdaderamente he entendido quién es Dios para mí. Quien no busca al Señor es porque no está buscando sus aguas. Y las dinámicas de reunión son necesarias, cultura de luz. Y las dinámicas de familia son necesarias, cultura de luz. Y los tiempos de adoración son necesarios, transformación de las atmósferas celestiales. Son necesarios. Si la iglesia no adora, pierde los cielos. Totalmente pierde los cielos. Una iglesia que no adorando pierde los cielos. Ahora, si no tengo tiempos a solas con el Señor, es imposible que entienda lo que es gobernar las aguas. Porque no conozco mis aguas. No conozco mi corazón, no conozco qué se mueve. Tengo que identificar las corrientes dentro mío, los remolinos que se hacen a veces en el corazón. Esos remolinos, ¿cierto? Que adentro mío, digo, wow, el conocerme a mí mismo es parte de la vida en el Señor. ¿Cómo se presentaba David? Examíname, oh Dios, y conoce lo más profundo de mí. Examíname. Veme tú, Señor. Mira, mírame tú. ¿Qué ocurre aquí conmigo? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué pensé así? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué estoy caminando así? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Qué pasa dentro mío, Señor? ¿Qué estás trabajando tú dentro mío? En ningún momento vemos a David juzgando a Saúl. Todo el tiempo juzga su propio corazón, todo el tiempo. Los ojos de David en ningún momento estaban en Saúl, estaba en él. Todo el tiempo se estaba mirando él. El mirarnos a nosotros, el mirar qué pasa dentro de nosotros. Creo que estos días fueron interesantes para haber visto cómo reaccionamos en base a nuestras familias. Yo creo que todos compartimos con familias, con amigos. Creo que fueron días de fiesta. ¿Y qué pasó dentro de nosotros? ¿Qué buscamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué fue lo que impartimos? ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Qué fue lo que vivimos estos días de fiesta? Comimos, seguro. Ah, bueno. Pero verdaderamente vivimos una vida donde pudimos tener esa sencillez de corazón, esa humildad, ese disfrutar el momento. Nos pudimos detener, aunque sea, es decir, también es importante, sobre todo el empresario, es decir, a veces no sabe detenerse, ¿por qué? Porque cree que todo el tiempo es producción. Y la producción no está mala, Dios diseñó la productividad, Él nos creó como árboles fructíferos. El problema está que cuando esa producción no es algo que nace del Señor, de estar unido a Él, sino que esa producción nace de una búsqueda de la fuerza del hombre, donde empiezo a perder identidad por querer producir. Me olvido quién soy.
Me olvido, de repente no me doy cuenta y me olvidé quién soy. Era tantas las ganas de crecer que en ese crecer creció algo que no era yo. Creció cualquier cosa menos yo, porque me olvidé de quién era. Apocalipsis 8, del 7 al 10, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó trompeta, y como una gran montaña ardiendo en el fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las aves destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. ¿Qué vemos acá? Ángeles involucrados en los propósitos de los territorios. Se los leí yo para que no lo buscara, pero lo buscaron igual. Se los leo de nuevo. El primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fueron mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada sobre el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. ¿Qué veo acá yo? Más allá de entender lo que está sucediendo, que yo creo que podríamos entrar en esas profundidades de entender, pero quiero que podamos rescatar otras cosas. ¿Qué cosa? La involucración de los ángeles en los territorios. Ángeles que se involucran, primero, dice ángeles de la tierra, de las montañas, ángeles de los bosques, ¿cierto? También habla de los ángeles de las aguas, y también habla ángeles de los cielos, donde dice, ¿cierto? Y la tercera parte, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Ángeles que tienen la capacidad de mover situaciones que están ocurriendo en los cielos, ángeles que tienen la capacidad de mover situaciones que están ocurriendo en la tierra, y ángeles que tienen la capacidad de mover situaciones que están ocurriendo bajo las aguas. Esta era la experiencia de la iglesia. No era una iglesia de cultito de día domingo. ¡Pah! Vi un ángel. Y uno, ¡guau! Sí, un ángel vino y juzgó una estrella. Y esa estrella cayó. ¡Wow! Vimos un ángel que vino y derribó esto. Vimos un ángel que estableció algo en la tierra. Vimos ángeles moviéndose en las aguas. La iglesia interactuando con la tierra y con los ángeles todo el tiempo. No dentro de un culto, sino una iglesia que vivía tiempos de aposento alto para llenarse, para equiparse, para enviarse, para poder tener esa llenura, para poder establecerse en cultura de luz, pero salían afuera y había una dimensión angelical tremenda, tremenda. Entonces Dios espera en este tiempo que los ángeles se involucren en los propósitos de los territorios. Los ángeles están esperando, así. Ya. Quiero involucrarme en Curicó, ya. Quiero involucrarme en San Fernando, quiero involucrarme en tus montañas, quiero involucrarme en tus aguas, quiero involucrarme en tus cielos. Quiero involucrarme. Ángeles preparados para involucrarse con la iglesia, para los propósitos del Señor. Si nosotros no salimos de la mentalidad de esto, de no ver el mundo espiritual, no estamos entendiendo lo que se está moviendo. El poder ver qué se está moviendo en el mundo espiritual. ¿Y qué estructura estoy alimentando yo? Todo el tiempo estamos alimentando estructuras, ¿cierto?, espirituales. Una persona que peca con algo está alimentando una estructura espiritual.
Pero una persona que está viviendo el reino de Dios está alimentando el reino, está nutriendo el reino. No es que yo coma, sino que yo también doy de comer a cosas. Cuando, no sé, una persona que tiene problemas de alcoholismo, lo que hace no es que se emborrache, sino que está alimentando una estructura espiritual que depende de esa estructura espiritual. Entonces para él el 18 es quedar curado todos los días. Porque él vive de esa estructura y esa estructura vive de él. Entonces la persona que llega a su casa, hay estructuras espirituales gobernando en tu casa que te van a llevar a vivir cosas en tu casa. Hay cosas que están gobernando en tus territorios y es poder discernir qué me influencia, qué estoy influenciando yo, qué estoy peleando. Bueno, esta es una pelea en los cielos. ¡Wow! Adorar. Bueno, aquí hay que establecerse con cultura de luz, viviendo cultura de luz. ¡Wow! ¿Sabes que me falta profundidad de aguas? Busco al Señor. Y empiezo a vivir en estas dimensiones. Y aún hay ángeles preparados para estas dimensiones. Aún Jesús, cuando estaba en debilidad, el cielo envió ángeles para fortalecerlo. Ángeles que vienen a fortalecer, que ni siquiera nos damos cuenta cuando vienen. Porque estamos tan velados que no vemos. Pero cuando tú empiezas a despertar a esto, Dios espera que los ángeles se empiecen a involucrar en los propósitos de los territorios. Ángeles de nación. Ángeles de nación, ángeles de los cielos, ángeles de la tierra, ángeles de las aguas. Hay ángeles asignados, estructuras espirituales. Si no, dice, vino el ángel, tocó la tierra, tocó el mar y tocó los cielos. Tres tipos de ángeles que tocaron tres cosas. ¿Cierto? Mire este otro pasaje, dice Apocalipsis 10. Se lo voy a leer así para que no lo busque. Apocalipsis 10 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Ángeles que tienen la capacidad de tocar dos dimensiones. Estos son otro tipo de ángeles, tienen otro rango de autoridad. Hay ángeles que solamente tienen asignación. Esta es una escuela más profunda, hermano. Hoy día no vinimos culto día domingo. No iba a predicar esto, pero ustedes desataron las aguas, yo traía otra palabra, gobierno, íbamos a entretenernos ahí. Pero el Señor quiere, yo entendí, el Señor quiere activar ángeles. Y algo que Dios me habló es que vamos a empezar a experimentar ángeles de 2 dimensiones, de 3 dimensiones. Ángeles que tienen la capacidad de trascender 3 dimensiones, 2 dimensiones. Habían ángeles, el primer pasaje, que tocaban cielos, otros que tocaban la tierra y otros que tocaban las aguas. Pero este ángel tocó las aguas y tocó la tierra. Tiene la capacidad de establecerse en 2 dimensiones. Dios me habló que este tiempo Dios va a empezar a soltar este tipo de ángeles, donde vamos a ver no solo movimiento en agua, se va a mover el agua y de repente la tierra y vamos a ver cosas en los cielos y vamos a ver otra dimensión, hermano. Ayer ocurrió algo así. Ayer yo siento que ya nos conectamos con este ángel. Yo no dormí anoche, mi esposa es testigo. Me quedé intercediendo, orando, ahí me paraba, estaba todo el tiempo en la ventana, no, yo no podía dormir porque me conecté toda la noche con los cielos. Y de repente empezás a ver, y los rayos que caían, no caían hacia la tierra, sino que caían hacia las nubes. Dios me dijo, estos son los ángeles. Estos son ángeles que están soltando un movimiento. Y se soltaban las aguas, se soltaban los vientos, se soltaban los rayos. Esto es el Apocalipsis. Hermano, el Apocalipsis no es el fin del mundo. Porque si tú buscas en la lengua española, Apocalipsis dice el fin del mundo. Pero lo original, la palabra Apocalipsis se significa revelación en el hebreo. ¿Y qué revelación? La de Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando se revela Jesucristo?
las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia que gobierna es la iglesia que se le ha revelado los misterios de Jesucristo. ¿Y qué son esta dimensión de los ángeles? Los misterios de Jesucristo. A veces pensamos que conocer a Cristo es conocerlo solo a Él. No, es conocer toda su dimensión. Todo lo que está en Él. Conocer a Cristo es conocer la tierra, conocer los cielos, conocer todo. Todo es conocer a Cristo. Aquí es donde se rompe un pensamiento que se estableció mucho del pensamiento de la iglesia con un don maestral, que creen que conocer todo es conocer solo a Cristo, pero no conocer toda la dimensión de lo que Cristo es. Porque conocer los ángeles es conocer a Cristo. Conocer los cielos es conocer a Cristo. Conocer la tierra es conocer a Cristo. Conocer las aguas es conocer a Cristo. Porque todo, 7 más Yanaín, dice la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es decir, que no puede haber un puro cielo si dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Está hablando de cielos sobre cielos. Cielos que gobiernan sobre otros cielos. Pero todos los cielos son importantes para el Señor. Habla de la raquía en el cielo también. Vamos a aprender sobre la raquía. Vamos a aprender sobre los cielos, sobre el Mahanaín. Vamos a aprender, este tiempo viene. Amén. Dice, tenían en su mano un librito abierto. Miren la dimensión del ángel. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube. No te confunda, a veces no son nubes, hermano. Son ángeles envueltos en nube. Oye, no, una nube. Es el tremendo ángel que está delante de ti dejando la patada. De verdad. Es que a veces nosotros creemos que son los ángeles como de película. Hermano, hay ángeles nube, hay ángeles río, hay ángeles que tienen forma de piedras, hay ángeles que tienen dimensiones de la creación. Aún hay ángeles que tienen forma de animales. Ángeles que se manifiestan como personas. Ellos no tienen una forma como quien se lo mostró en Hollywood. El ángel de ojos azules, pelo largo y cierto de blanco y ojalá con una ala. A veces son llenos de ojo. Sí. Este ángel, hermano, yo quiero que usted pueda entender que una de las cosas más graves que se le hizo a la iglesia es poner el Apocalipsis al final, porque no fue un libro que se escribió al último. Apocalipsis debería ir después de Juan, aún antes de Hechos. ¿Te das cuenta el daño mental que se nos hizo ver el Apocalipsis al final? ¿Qué pasaría si fuera después de Juan? Sería muy distinto a cómo lo leeríamos. ¿Por qué? Porque si lo pusiéramos después de Juan, después vendría Hechos, después de Apocalipsis. ¿Pero qué hicieron? Nos pusieron Apocalipsis al final, para creer que es lo que viene. Mentira, es la revelación de Jesucristo abierta para la iglesia. Ahora la iglesia puede vivir a Jesucristo resucitado. Ahora podemos vivir la revelación de Jesucristo. Ahora. Amén. Entonces vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol. Es como ver la creación, hermano. Y dice, sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto que puso en su pie derecho sobre el mar y otro pie sobre la izquierda. Un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra y una espada en los cielos. Peleando las 3 dimensiones. Hay ángeles que están siendo habilitados para la iglesia que portan una autoridad para tocar 2 a 3 dimensiones en este tiempo. Apocalipsis 11:6. Aquí vamos a hablar de otra autoridad, de otro tipo de ángel. Apocalipsis 11:6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. Está hablando de ángeles, ángeles que tienen la capacidad de cerrar y abrir los cielos. Hay ángeles que abren los cielos, hay ángeles que cierran los cielos. Dice, estos tienen poder. ¿Por qué tienen poder? Porque Dios les dio poder. Dios les dio poder a los ángeles
Dios le ha capacitado con poder. Estos tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas. ¿Para qué? Para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ángeles que tienen la capacidad de cerrar los cielos, ¿cierto? Tocar la tierra y tocar las aguas. Mire, las tres dimensiones. Estos ángeles tienen poder para cerrar los cielos, una dimensión, al fin de que no llueva durante los días de la profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Es decir, ¿qué se refiere a convertirlas en sangre? Tienen la capacidad de establecer la justicia de Cristo en las aguas. Y dice, y para herir la tierra con toda plaga. ¿Qué son las plagas? Los ejércitos del Señor. Estos ángeles están capacitados para convocar los ejércitos del Señor y traer, ¿cierto?, esa justicia en la tierra. Son ángeles de justicia. Tocan los cielos, cierran los cielos, abren los cielos, porque si los puede cerrar es porque lo puede abrir. No es que Dios le dé la llave para un puro lado. ¿O no? Si le da la llave para cerrar es porque ese ángel puede abrir. Y no tan solamente eso, dice que tiene la capacidad de soltar la sangre del Hijo sobre las aguas. Y no solamente eso, sino que pueden derramar plagas sobre la tierra cuantas veces quieran. Y no dice una vez, todas las veces que quiera. ¿Qué te dice eso? Que ese ángel está abierto hoy. Eso te está hablando, porque si dice que cuantas veces quiera, es porque ese ángel está abierto hoy día para asignaciones para la iglesia. Hoy, llamarlo, convocarlo. Ángeles que están desatados, hermano. No desatados, desatados. De verdad que están asignados por el cielo para la iglesia, para este tiempo. Ángeles que tienen el poder para abrir los cielos, para cerrarlos, tocar las aguas, bendecirlas, traer muerte a causa de la corrupción. Ángeles que vienen y tocan las aguas y traen muerte sobre toda una nación. Y uno dice, oh no, esto es de Dios a veces. Es tanta la corrupción que el Señor viene y juzga un pueblo, envía un ángel y trae muerte. Aguas envenenadas. De repente, el mismo COVID, ángeles que son asignados y vienen y juzgan todas las cosas. ¿Por qué? El único que podía haber hecho eso era el Señor. Nadie más podría haber hecho algo así. Génesis 41, 40. Búsquelo, por favor. Génesis 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Cómo el Señor establece personas de autoridad. ¿Para qué? Para establecer el gobierno de Él en la tierra. Tú estarás sobre mi casa, el Señor, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. La única forma de establecer un gobierno es por medio de la voz del Señor. Gobernar con su voz. Lo que Él dijo, así sea. Amén. Entonces, por medio de nuestras palabras que tienen autoridad, se gobiernan los territorios. Job 34, 17. Dice, Job 34, 17, ¿gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Gobernará el que aborrece la justicia del Señor? ¿Podrá gobernar a alguien que no abraza la justicia del Señor? Imposible. La única forma que la iglesia gobierne es que gobierne desde la justicia del Señor. Lo que Él dice que justo así sea. Lo que Él dice que justo así sea.
gobernar desde la justicia. La gracia nunca viene antes que la justicia. La gracia nunca viene antes que la justicia. Nunca. Aún en los tiempos de gracia, siempre antes viene la justicia. La única forma que alguien experimente gracia es porque haya tenido una experiencia con la justicia. Aún. Hechos 10 del 3 al 4. Hechos 10 del 3 al 4. Dice, como a la hora novena del día, vi claramente en una visión un ángel de Dios yendo hacia él, que le decía, Cornelio. Y él mirándolo fijamente y aterrorizado dijo, ¿qué pasa, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas subieron al memorial delante de Dios. Y ahí viene y le suelta todo lo que es la gracia. Pero ¿cómo se soltó la gracia? Porque sus limosnas habían subido delante del trono del Señor. La justicia del dar de Cornelio había habilitado para que viniera, cierto, el tiempo de gracia sobre él. Entonces una persona que verdaderamente no está dando al Señor ni honrando al Señor, es muy difícil que experimente lo que es la gracia de Dios. Porque no sabe lo que es darse, no sabe lo que es dar. No sabe, es decir, el establecer primeramente un corazón justo, tus limosnas, le dice, mira, y mirándolo fijamente y aterrorizado, ¿qué pasa, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas, dos cosas, oraciones, profundidad de las aguas, limosna, adoración, subieron por el memorial delante de Dios. Un camino, el memorial del Señor, una dimensión del Espíritu, un camino de dimensión del Espíritu, donde la gente que verdaderamente da sus ofrendas, da sus limosnas, da sus diezmos, tiene un caminar con el Señor, tiene un caminar en el memorial de Él. Y aún la gente que busca al Señor también tiene, ¿cierto? Y esas cosas suben. Hermano, acá nosotros no solamente sube lo que cantamos, sube lo que vivimos. Entonces hay gente que no, sí, muy buena onda, todo, pero si tú no estás buscando profundidad, ni estás buscando adorar, no creas que vas a vivir lo mismo que vive otro. Vas a vivir tu evangelio a tu forma, pero no vas a experimentar las dimensiones del reino del Señor como podrías experimentarla si verdaderamente tu corazón está viviendo en esa justicia que trae un despertar de la gracia. Trae sobre nosotros. Amén. ¿Estamos acá? Bueno, entonces, cuando hablamos de gobierno de los hijos del Señor, no estamos hablando del poder humano, sino de la expresión de la vida del Espíritu en nosotros. Y gobierno no se trata de imponer, sino de alinear la tierra con lo que se está estableciendo en los cielos, una alineación. Gobernar, ¿qué es gobernar? Es traer orden en medio del caos, es manifestar el diseño del cielo en nosotros en medio de la tiniebla, es pararse en la brecha entre lo que es y lo que no es, y debe ser según la voluntad del Padre. Por eso la única forma de gobernar es vivir una vida en el Espíritu. No hay otra forma. Alguien que no vive una vida en el Espíritu no puede gobernar. Dice que el que vive en el Espíritu no es juzgado por nadie, pero juzga todas las cosas. El que vive en el Espíritu no es juzgado por nadie, pero juzga todas las cosas. ¿Qué refiere esta palabra juzgar? Gobernar. No es la palabra de juicio que usamos como justicia, sino que dice no es gobernado por nada, sino que Él gobierna sobre todas las cosas. No es gobernado por la inmoralidad, no es gobernado por la codicia, no es gobernado por esto. Sí siente las opresiones y las influencias y las sabe pelear en el espíritu, pero no es gobernado porque Él gobierna sobre esas cosas. Amén. Entonces, ¿por qué no estoy pudiendo gobernar? Porque no estoy llevando una vida en el espíritu. Y la vida en el espíritu es un entrenamiento diario.
Así como entrenamos el cuerpo, ¿cierto? Así como entrenamos el alma, y tenemos llenuras del alma, entrenamientos, llenuras del cuerpo. La vida en el espíritu necesita una llenura, necesita un entrenar diario. ¿Y cómo vamos a entrenar la vida en el espíritu? En adoración, en oración, en lectura de la palabra, en búsqueda. No hay otra forma. Vivir a Dios constantemente es buscarlo. Amén. Entonces, cualquier intento de hacer el tratar de gobernar en la carne desde la estructura humana o de nuestra propia fuerza termina en manipulación, control o religiosidad. Trato de manipular las situaciones, trato de controlar las situaciones, o lo otro termino aparentando. El que está peleando todo el tiempo con su fuerza es un agotamiento total, porque es pelear una vida que no se puede pelear en la carne, es pelear algo que no hay forma de pelearlo en la carne. Entonces yo trato de pelearlo en la carne, trato de pelearlo en la carne, trato de pelearlo, pero no hay forma. O está el otro, que también creo que es más fácil, que es simular que vivo y no vivo. ¿Cómo simulo? Vengo los días domingos a la reunión, pero en mi semana soy gobernado por todo lo que me influencia. Todo lo que me influencia me gobierna. Soy gobernado por todos los deseos que despierta la tiniebla dentro de mí. Todo lo que despierta dentro de mí me termina gobernando. Entonces hago lo que deseo. Quiero jugar, juego 5 horas, 6 horas. Quiero ver redes sociales, estoy 6 horas metido en redes sociales viendo puras estupideces. Quiero comer, termino comiendo todo el día. Quiero hacer esto, lo termino haciendo todo el día. Entonces todo el tiempo estoy siendo gobernado por mis deseos. Una persona que camina en la carne. Una persona que cree que lo que está viviendo es una vida normal. Pero verdad que normalizamos una vida que es en la carne. Y la vida del Señor no es esa. No es esa. ¿Cuál es el problema? Que la única forma para poder gobernar es viviendo una vida en el Espíritu. Entonces debemos salir de las mediciones estandarizadas por las redes sociales o por la cultura donde me muevo y dejamos de normalizar cosas que no son normales para Dios. Digo, esto es normal. Total, me muestran dentro de las redes sociales una iglesia que vive de esta forma. Entonces yo digo, esta es la forma de vivir normal. Y busco, y fíjate los mensajes de los reels que te aparecen cristianos. Son todos muy suavecitos. Son todos muy cariñosos. Todos muy bonitos, me dejan contento. Me llenaron el alma. Me dejaron feliz. Y no está mal esa felicidad. Pero eso vino a llenar mediciones de tu alma. No vino a despertar una vida en el Espíritu. La única forma de despertar una vida en el Espíritu es cuando Dios viene y te habla. Él viene y te habla. Él viene y te ministra. Él viene y te examina. Él viene y te conoce. La mente de Dios se empieza a llenar tu mente, sus pensamientos. Amén. Claro, si nos normalizamos con las iglesias que están al lado, no hay iglesia acá, pero me refiero con iglesias que aparecen y decimos, este es el estándar. Entonces, voy al estándar. Esa es las redes sociales o por la cultura donde me muevo, donde veo que, claro, mi familia no vive nada de Dios y yo lo poquito que vivo pareciera que es una luz en medio de la tiniebla. Claro, te va a alcanzar para eso, pero no te va a alcanzar para naciones. No te alcanza para naciones, no te alcanza para territorio, no te alcanza para asignaciones ni para propósitos. Esa pequeña luz te alcanza solamente para que el otro pueda vivir o decirle, mira, acá está la carrera, te la indico, pero de repente yo quedé en el comienzo de la carrera. Juan 3:31. Esta es una medida que establece el Señor. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es y de la tierra habla. El que viene del cielo
está por sobre todos. Gobierna. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde? De arriba. Somos de arriba. Hermano, la iglesia es de arriba. La iglesia no es terrenal. La iglesia fue llamada a gobernar lo terrenal. Pero el que es de la tierra, ¿qué va a hablar? Cosas de la tierra. Solamente cosas de la tierra. Lo que habla el mundo, lo que habla el sistema, lo que hablan los tiempos. Va a hablar de preguntas de todo, sabe de todo, de política, de fútbol, de esto, lo otro. Te va a hablar todo eso. Pero cuando tienes que hablar algo espiritual, no sabe cómo hablar porque no tiene búsqueda. Va a hablar lo que escuchó, va a repetir lo que otro habló, va a hablar algo, pero no tiene esto estoy viviendo yo con el Señor. Esto es lo que estoy entendiendo, esto es lo que estoy experimentando, esto es lo que yo estoy viviendo con el Señor. No te va a hablar de sus luchas, te va a hablar de su vivencia en el Espíritu. Porque están los hermanos que hablan de las luchas y todo el tiempo te habla de sus luchas. Pero cuando te habla algo, mira, ¿sabes que Dios me ministró esto? Esto estoy entendiendo del Señor, mira, encontré esta llave. ¿Sabes qué? Tomamos esto, vivimos, mira, ¿sabes que Dios nos dio este salmo? Nos metimos en esto, estamos profundizando sobre esto. Vimos esto en intercesión, este tiempo nos marcó el Señor. Amén. Y uno dice, ¿sabes que yo? Mira, justo, mira, me confirmaste. ¿Sabes que yo vengo? Y hay una unidad en un lenguaje porque estamos pensando lo mismo, viviendo lo mismo, escuchando lo mismo. Pero dice el Señor, el que viene de arriba está sobre todos. No solo Él, el que es nacido del agua y del Espíritu, viene de arriba. El que es de la tierra es y de la tierra habla. Pero el que viene del cielo está sobre todo. Está gobernando. El Señor mismo decía, ¿ustedes creen que tienen autoridad sobre mí? Yo estoy entregando mi vida. ¿Ustedes creen que está gobernando sobre mi vida? Yo estoy cumpliendo un propósito, una asignación. Ustedes no saben. Ustedes juzgan lo que ven, mas no ven. Verdaderamente creen que están viendo, pero no están viendo lo que está ocurriendo. Porque Él conocía el cielo. Él conocía el cielo. Él sabía de dónde pertenecía, de dónde era. El saber desde dónde perteneces. Desde dónde es nuestra identidad. La iglesia no nació de la tierra. La iglesia nació del cielo porque nació de la sangre de Jesús. Del derramamiento de sangre de Él. Fíjate qué ocurre en el aposento alto. ¿De dónde desciende? De arriba todo. Todo viene de arriba. El que viene de arriba está sobre todo. No desde una posición de orgullo, sino de una posición de identidad. Juan 8:23. Juan 8:23. Dice, y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Cómo Él establecía su posición de autoridad y de gobierno? Y toda la tierra reconocía que Él era de arriba. ¿Cómo sé eso? Porque le respondía. Todos los cielos le reconocían que Él gobernaba. ¿Por qué? Porque los cielos le respondían. Todo le respondía al gobierno. ¿Por qué? Porque lo de arriba siempre gobierna sobre lo que está abajo. Siempre. Siempre. Por eso somos gobernados por la tierra, somos gobernados, por el sol, somos gobernados, nuestras estaciones son marcadas por la luna, por el sol, porque está sobre nosotros. Yo no tengo la forma de establecer hoy día va a ser verano. No puedo. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque hay algo que está sobre mí en la tierra, en el plano terrenal, gobernando. ¿Y yo qué hago? Me sujeto a esos tiempos y lo entiendo y los vivo conforme al corazón de Dios. Y entiendo cuándo sembrar, cuándo cosechar, entiendo qué tiempos son del Señor, empiezo a entender los tiempos, empiezo a entender el gobierno del Señor.
y empiezo a gobernar juntamente con Él, establezco sus tiempos. Amén. Efesios habla que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa ser de arriba? Primero, gobernar. Segundo, ver las cosas como Dios las ve. Empezar a mirar las cosas como el Señor las ve y dejar de mirar desde la carne, dejar de mirar las cosas desde tu corazón y empezar a mirar las cosas como Dios las ve. Como Dios ve las cosas. Amén. Entender cómo es el gobierno del Señor. Todo el gobierno del Señor Él lo hace a través del Espíritu Santo. Yo creo que los hechos, más que llamarse los hechos de los apóstoles, se deberían llamar los hechos del Espíritu Santo. Totalmente. ¿Por qué? Porque los hechos, dice, si nosotros leemos ¿qué dicen las cartas? Y el Espíritu Santo escogió a Pablo, y el Espíritu Santo escogió a este, y el Espíritu Santo los envió, y el Espíritu Santo les decía dónde ir, dónde no ir. Entonces, yo creo que son más los hechos del Espíritu Santo. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner los hechos del Espíritu Santo. Porque no son los hechos de los apóstoles. Los apóstoles hacían conforme el Espíritu Santo les guiaba. Eran llenos del Espíritu. El Espíritu Santo gobernaba, los guiaba, les decía dónde ir, dónde no ir. Eran de arriba. Aun cuando Pablo veía y decía, oye, estos no están mal, están completamente atrapados en los corazones carnales. Los veía como las mentes maquinosas, diabólicas que tenían. Y les decía, oye, pongan sus ojos arriba. Mira arriba. Eres del cielo. ¿Por qué te estás comportando como alguien que no eres del cielo? Pablo venía y decía, nuestra ciudadanía es celestial. Los apóstoles decían, nosotros somos de la Jerusalén celestial, ella es nuestra madre. ¿Cómo los apóstoles entendían dónde pertenecían? Cuando nosotros nos posicionemos en esta realidad, vamos a ver una iglesia poderosa. Vamos a ver una iglesia que tiene poder, que tiene autoridad. Una iglesia que verdaderamente manifiesta el poder en los territorios. Una iglesia que verdaderamente vive en el poder del Señor. Amén. Entonces, ámbitos a gobernar. Y con esto voy a cerrar. Lo voy a nombrar así. Son varios, pero voy a hablarlos así. Me gustaría que pudiésemos en algún tiempo profundizar. El primer ámbito que es para gobernar es nuestro gobierno personal, que es dominio propio. Alguien que gobierna su vida. Gobierna tu forma de actuar. Gobiérnate, es decir, gobierna tu forma de hablar, gobierna tu forma de pensar, gobierna. Aún el Señor decía, mira, si tus pensamientos no son los pensamientos del Señor, lleva cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Gobierna tu forma de hablar. ¿Cuánta gente se arrepiente de herir personas y después dice, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hablé esto? No debería haber hablado de más, debería haber guardado esto. Constantemente estamos siendo entrenados en lo que es el gobierno. Me gusta mucho la vida de José, creo que nos enseña mucho a lo que es gobierno, de cómo pasa el ser traicionado por sus hermanos, después el retenerse y aún salir arrancando medio desnudo del pecado, ¿cierto? Porque esa es la situación, sale arrancando no consumar, sino que entre ese corazón que peleó por una situación y sale medio arrancando. Cómo vemos un crecimiento en el gobierno de él, ¿cierto? El cómo estableció un gobierno dentro de prisiones que él estaba y empezó a gobernar dentro de las prisiones, que creo que tiene que ver con el carácter, cuando no tenemos todo gobernado a nuestro alrededor, pero sí gobernamos nuestro corazón primero. ¿Qué le enseñó el Señor a José? Que se gobernara él mismo primero. Y después vemos a José, ¿cierto?, gobernando delante de Faraón. El otro día veía un reel cuando le sacaba la lengua a Potifar, decía, ahí venía José y le hacía, José,
Porque Potifar después pasó a estar bajo autoridad de él, po. Entonces, pero ¿cómo el Señor entrenó a tal punto de gobierno que termina bendiciendo a todos sus hermanos, siendo de bendición? Y él termina abriéndoles camino a los hermanos, nutriéndolos, dándoles esto, lo otro. ¿Por qué? Porque había crecido en un gobierno. Y es así. A veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que hay puertas que se nos abren y cosas que se nos abren porque otros ya gobernaron. El problema es que nuestro corazón a veces no está listo para entender esas cosas. ¿Y qué hacemos? Estamos compitiendo, estamos creyendo que es por no es esto, pero no entendemos que hay atmósferas que se abrieron para que los hijos entren a gobernar. Entonces tenemos mucho que aprender. Aún yo creo que hay cosas que nosotros se nos habrán abierto porque otros hombres del Señor han abierto camino. No por nosotros. Pero aún también entiendo que hay cosas que nosotros estamos abriendo camino que otros van a poder entrar. Es así, es así. Pero es entender el precio, el llamado. Gobierno personal, dominio propio. Dominio propio. Amén. Trabajar en eso, en este tiempo. Me hubiera gustado mucho entregar llaves de gobierno. Nunca llego ahí. Gobierno familiar. El gobierno familiar es sumamente importante porque dice el Señor que no pueda gobernar su casa, no puede gobernar la iglesia. El gobierno familiar es algo trabajable todo el tiempo. No es algo que yo pueda decir, no, esto está listo. Cada vez los niños se ponen más difíciles. Cada vez los niños es más trabajo. Es decir, cuando eran pequeñitos, era nutrirlos más que nada en alimentación y en amor. Después ya cuando van creciendo un poquito más hay que desarrollar obediencia, hay que desarrollar otras cosas. Y ya cuando están un poquito más grandes ya hay que desarrollar llamado en ellos. Y eso es otro trabajo, otra fe que se necesita. Entonces, gobiernos familiares, no olvidar nuestras generaciones. Creo que este tiempo estamos impulsando a eso, no olvidar nuestra generación. Amén. Gobierno familiar. Gobierno territorial. Y la única forma de gobernar territorialmente ya es con el Señor. Es decir, con sus ángeles, con sus movimientos, con sus tiempos. Y la forma de gobernar territorial, como decíamos, siendo luz y siendo sal. Tengo que ser luz. Si no vivo una cultura de luz, no puedo gobernar un territorio. Y ya por último, gobierno sobre los cielos, que creo que la iglesia es llamada a gobernar los cielos. Ahora, eso es algo a trabajarlo. Amén. Creo que estamos bien hasta acá. Se soltó bastante.